Bien. Bueno, como saben, el primer módulo es sobre la eficacia del desarrollo y el objetivo central es actualizar sobre los avances que en este marco se han tenido a nivel global, a nivel latinoamericano, y un poco conocer, lógicamente, todo lo que alrededor de la eficacia se viene manejando. Para ello, pues vamos a contar y tener el gusto, el honor de tener a Marita González. Ella es de Argentina. Voy a resumir su amplio currículum porque es muy, muy amplio, pero bueno, ella es doctora en sociología y especialista en temas de sindicalismo internacional y nacional en Argentina. Trabaja profesionalmente en el régimen normativo laboral internacional, tanto de la OIT como en el tema de Agenda 2030 de Naciones Unidas, lógicamente, en el tema de cooperación internacional, a través de la Alianza Global para la Cooperación para el Desarrollo. Es profesora adjunta de la CBC, Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y también desarrolla su carrera docente en la carrera de Relaciones de Trabajo de la UMED, que no sé qué universidad es, y en la maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social de Flaxo. Ella es una activista y representa a diferentes redes en espacios globales. Así que, Marita, te damos la más cordial bienvenida, agradecerte tu tiempo. Como saben, socializamos el trabajo que ella realizó como insumos previos a esta primera jornada, que ustedes recibieron hace más o menos una semana, así que sobre esa base dejamos a Marita. Nuevamente, le damos el tiempo que ella necesite. Al finalizar su intervención, pues ya tendríamos entonces la parte de preguntas y respuestas, para lo cual desde ya les pedimos que vayan por el chat generando sus dudas y sus preguntas si hubiera. Te damos la más cordial bienvenida, Marita, y el tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Creo que, no sé si puedo compartir pantalla, creo que sí. Lo que sí no puedo, me parece, por lo que entiendo, es abrir abrir el, bueno, no importa, no hay problema. Bueno, te cuento que la UMET es la Universidad Metropolitana de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es una universidad que es parte del sistema de CONIAU, que es el sistema de Consejo Nacional de Educación Superior, pero que está abocada a formar a los trabajadores y trabajadoras. Digo, porque no sabías que la UMED, la UBA es más conocida, la Universidad de Buenos Aires, y por eso, nada, era para contarte, digo, pero no viene el caso, como decís vos, acá estamos también como activistas dentro de las instancias internacionales, del orden internacional, y bueno, igualmente no ver a nadie, te cuento que me hace acordar a todos los domingos cuando grabo las clases asincrónicas para la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, nada, voy a comenzar. Nosotros me habían solicitado que un poco planteáramos qué es la eficacia en el desarrollo. Ustedes todos han tenido acceso al documento, espero que les sea bastante fácil de poder leer y de trabajar. La idea sería ver un poco la historia de por qué se habla de la eficacia del desarrollo y si siempre fue así. En general esto no ocurría de la misma manera a lo largo de la historia, pero sí contar que hay como tres cuestiones conceptuales. Una es, bueno, de dónde surge el tema de la necesidad de la cooperación, si siempre fue así, y por qué la cooperación
digamos, qué objetivos tiene y si realmente cumple con esos objetivos, porque uno podría plantearse que la cooperación a lo largo de los últimos 70 años en el mundo, que ha ido para los países en vías de desarrollo, los países más frágiles, los países insulares, los países en procesos de crisis humanitaria o de guerra, a veces no han generado un desarrollo en las poblaciones locales, sino que por el contrario ha sido incluso un punto de inflexión en las propias disputas que hay dentro de los países, pero si realmente, ¿por qué motivo la cooperación es uno de los temas o uno de los pilares del sistema multilateral, del sistema de Naciones Unidas? El segundo eje conceptual está vinculado a por qué hablamos de desarrollo y ya no hablamos de ayuda. Antes se hablaba generalmente de ayuda a las poblaciones frágiles, a las poblaciones más vulneradas, a las más marginalizadas, y hoy se habla de desarrollo, y si realmente esa cooperación llevó a un mayor desarrollo de los pueblos. Y finalmente, uno de los temas que a nosotros, como la Alianza Global de Eficacia al Desarrollo, nos coloca en un elemento es si efectivamente ha sido eficaz, es decir, en qué medida hoy por hoy, y esto creo que lo ven en la semana que viene, esa ayuda o esa cooperación digamos, está vinculado a la Agenda 2030, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde 193 países se pusieron de acuerdo en el 2015 y dijeron, bueno, todos tenemos que alcanzar al 2030 ciertas metas que están vinculadas a la eliminación del hambre, a la reducción de la pobreza, al crecimiento económico y el trabajo decente, a la universalización de los sistemas de salud, a la universalización y el acceso de las vacunas, que es uno de los temas que hoy fuertemente estamos trabajando, a, por ejemplo, la reducción de la deuda externa en los países que están más comprometidos dentro de su Producto Bruto Interno, en lo que hace a los compromisos de los intereses y el capital de la deuda externa, a lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible en materia de cambio climático, de mantenimiento de la biodiversidad, del mantenimiento de nuestros mares, todos esos elementos en donde los países se pusieron de acuerdo. Hoy por hoy la cooperación se monitorea, se describe y se da seguimiento a través del concepto de eficacia, que no es uno de los conceptos realmente más lindos en términos del español, del castellano, que es el que nosotros hablamos por lo menos en América Latina, y no sé si esto, bueno, puede llegar también a los compañeros y compañeras del Caribe, pero claramente effective no es exactamente el concepto que nosotros podríamos trabajar. De la misma manera que, por ejemplo, tampoco nosotros hablamos de trabajo decente, hablamos de trabajo digno, pero tiene que ver en esto de que el lenguaje o el idioma del inglés siempre parece posicionarse dentro de los ámbitos internacionales, al igual que en todos los ámbitos de la geopolítica. Decir en primer lugar cuál es la historia, y la historia tiene que ver con el propio nacimiento del sistema de Naciones Unidas, en 1944, cuando se está finalizando la Segunda Guerra Mundial, uno de los, digamos, hizo un diagnóstico respecto a por qué en un periodo tan corto de tiempo, aproximadamente, digamos, unos 33 años, se dieron dos guerras que los europeos y Estados Unidos le llaman mundiales. En realidad, generalmente también hay un debate historiográfico de si no son realmente guerras europeas a las cuales han sido convidados e impelidos nuestros países a que participáramos. Algunos han sido neutrales, pero generalmente todos hemos sido afectados por esas dos guerras tan trágicas, y sobre todo por los sistemas totalitarios que se dan en el periodo intermedio, tanto el fascismo como el nazismo. Y el planteo fundamental es que era necesario un sistema multilateral donde licuar estos conflictos, donde los países desarrollados se pusieron además un veto, y ese veto es esa capacidad de tener digamos, un instrumento más de poder de la geopolítica,
donde los 5 países más importantes digamos, se dieron esa capacidad de veto, pero también uno de los objetivos, y en esto para nosotros es importante, como lo usamos como sociedad civil, como instrumento también de, digamos, de impulsar a los gobiernos a un sistema de cooperación, donde el artículo 1 plantea que es necesario hacer una cooperación internacional. No es que lo hicieron, y hay mucho debate a nivel de la historia de las relaciones internacionales respecto a por qué cooperan. Hay teorías que plantean, en realidad cooperan en su momento para evitar, por ejemplo, que ese mundo bipolar entre el capitalismo y el socialismo, digamos, los países, sobre todo la de la órbita soviética, impulsaron a los países menos desarrollados a rebeliones que terminaran con digamos, una nueva revoluciones del proletariado en los países en vías de desarrollo. Y esta es una de las visiones más complejas que suele tener las miradas de las relaciones internacionales, y otros plantean que en realidad, digamos, pues, se necesitó un sistema de cooperación, y esto realmente históricamente pasó, para poder reconstruir no a los países en desarrollo, sino a los países desarrollados. Es decir, bueno, uno de los primeros elementos de la cooperación fue el Plan Marshall, y ese Plan Marshall era para la reconstrucción de Japón y de los países devastados por la guerra en Europa. Siendo así y colocándolo como propósito en el artículo 1, en realidad ahí, digamos, la primera cuestión que se empezó a observar durante todo, desde 1945 hasta el 2002, es uno de los elementos centrales, es que los países desarrollados cooperan, pero generando condicionalidades. Y esa idea de generar condicionalidades es que yo coopero en lo que quiero cooperar. Por ejemplo, digamos, para América Central es muy normal que la cooperación esté vinculado, esté condicionado a la entrada de ciertas multinacionales. El ejemplo más claro que ha estudiado el movimiento sindical es el ejemplo de Walmart en Centroamérica, tanto en El Salvador como en Nicaragua, donde, digamos, la cooperación de Estados Unidos estaba siempre vinculado al desarrollo de la cadena de valor de Walmart. Hay un estudio muy interesante al respecto, y entonces ahí condiciona de alguna manera cuáles son los instrumentos que va a tener digamos, de la cooperación hacia América Central, que lo que hace es que en realidad se profundice la dependencia respecto a Estados Unidos en este caso. También otro de los elementos, y tiene que ver con la eficacia, es, bueno, cómo si realmente aumenta las capacidades locales, las capacidades de los países receptores. Y finalmente, esta idea de promover la gobernanza, que también es un concepto muy anglosajón, vinculado al tema digamos, de la paz social. O sea, en realidad lo que está definiendo es el tema de la paz social. Sin embargo, luego del 2000, cuando se instalan lo que se llaman los objetivos del milenio, comienza a haber un debate muy importante respecto a el tema de la cooperación. Y así vamos a pasar del concepto de ayuda, de la eficacia de la ayuda, a el concepto de eficacia de la cooperación al desarrollo. El primer hito más importante de lo que ha sido la cooperación, digamos, del análisis de los países, y en este caso los gobiernos, fue en el 2003 el establecimiento de lo que se llama la Declaración de Roma. ¿Qué es lo que dice la Declaración de Roma? Para decirlo en términos claros, es que los países desarrollados han observado que se cooperaba, o sea, que todos los países cooperaban sin ningún tipo de articulación. Y este es un ejemplo muy claro para el caso de América Latina con Haití, donde todos los países cooperantes generalmente generaban algunos proyectos de cooperación y se solapaban, o sea, había 10.000 proyectos que trabajaban el tema de hambre, pero ninguno terminaba de resolver el abastecimiento de alimentos a determinadas poblaciones de Haití, o reconstrucción de infraestructura, pero ninguno terminaba haciéndolo. Entonces, lo que se plantea en la Declaración de Roma es que los países se van a poner de acuerdo, los países que son cooperantes se van a poner de acuerdo en cómo articular esa cooperación para que sea más eficaz. Sin embargo, para que, digamos, va a pasar 2 años y se va a dar lo que se llama la Declaración de París
acá, digamos, la Declaración de París empieza a ver los primeros, digamos, los primeros elementos o los primeros contenidos más importantes de lo que hoy nosotros trabajamos como eficacia a la cooperación, que plantea que la cooperación tiene que tener 5 requisitos. Esos requisitos están dados primero por el concepto de apropiación. Se llama apropiación a que no son los países cooperantes los que definen la cooperación y a dónde va la cooperación, sino que tiene que estar alineados con la estrategia de desarrollo nacional. Este proceso es un proceso inacabado, en realidad es ahí donde nosotros como sociedad civil tenemos que estar siempre atentos y dar seguimiento que realmente la cooperación que llega tiene que estar siempre atada a un programa o estrategia de desarrollo nacional y que no sea impuesto por los países desarrollados. El ejemplo que uno puede decir, por ejemplo, es la cooperación que muchas veces hace Canadá y que está vinculado a la propia megaminería. Entonces, o sea, dice, bueno, yo coopero en esta área, digamos, donde claramente hay recursos donde poder extraer. Bueno, ¿realmente es una estrategia de desarrollo la megaminería o realmente lo único que hace es una apropiación de recursos que además degradan el ambiente y generan una situación hostil en términos de sustentabilidad? El segundo elemento es el tema del alineamiento y es este planteo de que los países se comprometen a que no haya una ayuda condicionada. Esto también es para el debate y es para trabajar entre todos los participantes y las participantes de este curso, si realmente no sigue habiendo una ayuda donde siempre está condicionado por parte de los países donantes. La tercera tiene que ver con esta armonización de la que planteamos, donde los países de la OCDE en general, que son los que están obligados a cooperar anualmente al 0.7 de su PBI que va hacia la cooperación, ningún país llega al 0.7, sea ampliamente desarrollado como Alemania, como Francia. La verdad es que solamente países como Finlandia en algunos años ha logrado que 0.7 de su Producto Bruto, es decir, de todo lo que produce a nivel en todo el año, va hacia la cooperación. Digamos, no cumplen realmente con su compromiso de la cooperación. El otro elemento o el otro criterio es el tema de que rinden cuentas no solamente los países que receptores de la cooperación, sino también rinden cuentas los países donantes, y también eso es, digamos, mostrar claramente que tiene que haber una transparencia y, digamos, de los recursos y cómo se utilizan los recursos, y esto se ve mucho, por ejemplo, en lo que ha ocurrido durante el último año, un último año y medio que tenemos de pandemia, donde efectivamente en muy pocos países han mostrado cómo se ha dado la cooperación. Digo, por ejemplo, mi país, que es Argentina, y que no es un país receptor de cooperación en términos generales, digamos, sí puede haber cooperaciones de la Unión Europea hacia ciertas organizaciones de la sociedad civil, pero no hay tanta cooperación, y de hecho sí es un país cooperante, sí es un país que coopera, por ejemplo, para Laos, Camboya, Haití. Digamos, sin embargo, no hay una transparencia, no hay un sitio web donde dice, bueno, a ver, ¿en qué cooperaste y cómo cooperaste? Y tampoco qué recepción ha tenido la cooperación. Entonces, toda la cooperación china o la cooperación que ha recibido de Israel o toda la cooperación que ha recibido de Canadá en el último año para paliar ciertos elementos de crisis que está vinculado a instrumentos sanitarios, por ejemplo, no, digamos, es muy difícil para la sociedad civil que le podamos dar un seguimiento porque no hay una información centralizada. Y finalmente, otra de las cuestiones que nosotros como sociedad civil también discutimos bastante es el tema de la gestión por resultados, porque muchas veces lo que se miden son los resultados, pero no el proceso, y a veces los procesos están vinculados a cómo empoderar a las personas, empoderar a las organizaciones sociales
que reciben esa cooperación, a los movimientos sociales, es decir, a las propias comunidades, ¿no es cierto? Vamos a llegar, digamos, luego de la Declaración de París, a un tercer foro de alto nivel que trabaja el tema de la eficacia de la ayuda, que es la que se realizó en Accra en el 2008, y que por primera vez ahí comienza a decir que no son solamente los gobiernos los que son actores del desarrollo, sino que es la propia sociedad civil, las organizaciones. No estamos hablando de la persona, el hombre, la mujer, o les personas de a pie, sino que son los colectivos, son la sociedad civil en tanto colectivo, son los que son actores del desarrollo propio y que, digamos, coadyuvan a un crecimiento y a un desarrollo complementario de las naciones. Y también se plantea, digamos, si acá uno puede hacer un debate muy importante con los países europeos, pero también con los países asiáticos, que dicen, ay, qué importante que nos pusieron como que somos actores del desarrollo. Sí, pero también lo ponen al sector privado. Y al ponerlo al sector privado, digamos, estamos diciendo que las empresas multinacionales, digamos, no son las pequeñas empresas las que hacen cooperación. Generalmente las pequeñas empresas hacen cooperación dentro de sus propias fronteras nacionales. Sin embargo, las multinacionales generalmente están asociadas a los gobiernos, sobre todo gobiernos que tienen una estrategia geopolítica para los países en vías de desarrollo y que son realmente los que generan casi el 80% de la famosa cooperación, que podemos discutir, digamos, y debatir en este curso si realmente es cooperación o si a veces, como se dice, no es autocooperación, ¿no es cierto? Hay una tesis doctoral muy interesante que dice la cooperación de Caín, la mano de Caín, es decir, bueno, hasta qué punto ese sector privado realmente lo que está haciendo no es desarrollar una estrategia, una cadena de valor que les permita asegurarnos no solo una mayor tasa de ganancia, sino también una mayor tasa de dependencia respecto a los países desarrollados. Y en este foro de Accra se elimina el concepto de ayuda y se va hacia el concepto claramente de desarrollo, entendido desarrollo como sostenibilidad ambiental, sostenibilidad de gobernanza, sostenibilidad democrática, sostenibilidad en materia de desarrollo de los pueblos, y se habla por primera vez también del concepto más fuerte de rendición de cuentas. En ese periodo, y gracias a lo que es este foro de Accra, la sociedad civil comienza a estructurar un diálogo. Hubo muchísimas reuniones, muchísimas actividades internacionales donde se movilizó casi a 2000 organizaciones de la sociedad civil que empezaron a debatir cuáles son sus propios valores de la eficacia al desarrollo y cómo podían impulsarlo. Esto fue con el apoyo de CAD, que es el grupo de seguimiento de la sociedad civil de la OCDE. No es el único CAD que tiene la OCDE. A veces uno cree que es la única espacio o instancia que la OCDE, por ejemplo, realiza con actores de la sociedad. Y la verdad es que también existe un CAD sindical. Entonces los sindicatos, por ejemplo, trabajan en el CAD de sociedad civil, pero también lo hacen en forma particular, lo mismo que lo hace el sector privado, lo mismo que lo hacen los parlamentos. A veces, generalmente nosotros creemos que son las únicas instancias, y la verdad es que la OCDE es un gran instrumento burocrático que logra tener, digamos, hablar con todos y de esa manera estar como colocar también su propia agenda, y eso se nota mucho, y esto lo puede contar tanto Georgina como Henry, cuando ve cuál es la agenda de los CAT, es decir, es una agenda que claramente se parece estar siempre vinculado a los intereses propios de los países desarrollados, o sea, los de Europa, pero también Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, y ahí seguramente podrán desarrollarlo a lo largo de este curso, digamos, con mayor sapiencia, digamos, la compañera Georgina.
Aquí se logró establecer una unificación de dos plataformas que daban seguimiento al tema de la eficacia de la ayuda o la eficacia de la cooperación, donde aglutinaba a la sociedad civil, que son por un lado Betterites y por otro lado Open Forum. Se unifica y va estableciendo algo que ustedes tienen, una reunión especial, por eso no me dediqué a desarrollarlo, solamente lo planteé, nada, lo enumeré en el texto como para que ustedes lo puedan tener, que son los principios de Estambul. Aquí es solamente para contarles un poco que los principios de Estambul está vinculado a poner el énfasis en un enfoque de derechos humanos y justicia social. Estos son los principios de Estambul para la sociedad civil. Sin embargo, y esto es importante y en el texto está un poco desarrollado, cada colectivo de sociedad civil podía también ampliar sus principios de Estambul. Y digamos, el ejemplo que yo puedo contar es que tanto las organizaciones de la fe como los sindicatos ampliaron estos principios respecto a cómo hacen la cooperación, cómo son generadores de cooperación, cómo transversalmente hay una apropiación para una apropiación democrática por parte de los países o las organizaciones que son receptoras de cooperación. Y, digamos, los principios de Estambul establecen principios de transparencia, rendición de cuentas. ¿Y por qué son importantes? Porque en realidad la sociedad civil y con ella sus colectivos, no sé, movimientos sociales, organizaciones de campesinos indígenas, organizaciones de la fe, sindicatos, organizaciones no gubernamentales que trabajan a nivel global, establecieron ciertos principios de cómo iban a llevar adelante la cooperación a través de la transparencia, rendición, sostenibilidad, cómo plantear el tema del mutuo aprendizaje, pero esto todavía no lo está haciendo el sector privado, que es quien más coopera. Y acá comenzó a haber una puja muy fuerte en los ámbitos internacionales de que si la sociedad, los estados se habían comprometido, como vimos en la Declaración de París, a ciertos principios de cooperación al desarrollo, la sociedad civil también lo había hecho, bueno, pero el sector privado, que es el mayor supuestamente canalizador de cooperación, la verdad es que se daba por desentendido, ¿no? Se hacía el tonto. Entonces, uno de los planteos que fueron durante toda la última década, desde el 2011 hasta el 2019, fue promover que el sector privado estableciera parámetros similares a lo que nosotros conocemos como sociedad civil, como principios de Estambul, y los gobiernos consideran como prioritarios desde la Declaración de París. En ese cuarto, digamos, en el 2011 se establece un foro muy importante sobre el tema de la eficacia al desarrollo, que es la reunión de Busan, de Corea, y ahí es donde se planteó claramente, primero, se unificó del todo, o sea, este proceso que se daba entre la unificación de Open Forum y Betterites, que dio como nacimiento la Alianza Global, la Alianza de Sociedad Civil para la Eficacia al Desarrollo. Realmente lo que planteó es una alianza también que participara sociedad civil, parlamentos, gobiernos, municipios, y eso es la Alianza Global de Eficacia al Desarrollo. La verdad es que por las siglas en el castellano o en el español se nos resulta bastante difícil porque uno es CPD y el otro es GPD. Cuando ustedes escuchen esto, decir, ¿de qué está hablando Georgina? ¿De qué está hablando Henry? Dice, bueno, el CPD es la Alianza de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo y articulamos en una instancia, digamos, de monitoreo de la eficacia al desarrollo con los gobiernos, municipios, parlamentos y organismos internacionales con lo que llamamos el GPD, por las siglas en castellano es AGCED. Entonces, allí se planteó obviamente, como dijimos, la controversia más fuerte y fíjense, se tardó casi 8 años en que el sector privado estableciera principios similares, que tampoco son tan similares, ¿sí? Y esto hay que ponerlos también en debate y en duda y en controversia, como nosotros como sociedad civil, que son principios vinculados a la eficacia del desarrollo para el sector privado. Esos principios se conocen como los principios de Kampala y se establecen recién en el año 2019.
Esta segunda parte, allá han descubierto que puedo hablar rapidísimo para que se dé mucho más tiempo para poder conversar entre nosotros, es contarles en cuál es una de las instancias donde la sociedad civil aglutina a organizaciones de diferentes carácter, de diferente naturaleza, y que hace un seguimiento de la agenda de eficacia y de cooperación al desarrollo, que es la AOED por las siglas en castellano. Y nosotros tenemos digamos, nuestra instancia en América Latina que actualmente coordina la compañera Georgina, conjuntamente con la compañera Malena, que también está hoy en la reunión, y que es la instancia de América Latina y el Caribe de esa alianza. Se fundó en el 2012 y lo interesante es que, bueno, reúne a una gran cantidad de países, casi a 4.000 organizaciones, y lo que queremos saber ahora es un poco que nos apropiemos de estos los principios que plantea el CPD o AOD, y que es que básicamente cualquiera de las organizaciones a nivel nacional o a nivel regional que compartan los visiones y los principios de Estambul puedan adherirse a esta alianza. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? ¿Cuáles son nuestros valores o principios? Es que nosotros queremos que el cambio responda realmente a las causas profundas, no solamente al síntoma de la pobreza o al síntoma de la precarización laboral o digamos, al síntoma de la represión de los derechos humanos contra los derechos humanos o los derechos ambientales o los derechos de los pueblos indígenas o de las minorías étnicas o a veces mayorías étnicas, sino que se pongan los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de género, la sostenibilidad en el centro de las relaciones de la cooperación, que no esté vinculado exclusivamente al desarrollo. Acá hay un debate filosófico, y es que una cosa es la cooperación que dice, bueno, esto es para el desarrollo de los países, y nosotros podemos poner el enfoque claramente en que no sea solo para el desarrollo, sino que el desarrollo debe ser entendido con un enfoque basado en derechos humanos. Tenemos algunos principios que es cómo empoderar, cómo generar, digamos, más poder a las personas y a las organizaciones, la justicia, la sostenibilidad, la equidad, la solidaridad, obviamente que haya una soberanía y una autonomía. Nuestro objetivo es básicamente promover esas alianzas, digamos, generar, digamos, ese enfoque basado en derechos humanos, como dijimos antes, igualdad de género, trabajo digno, sostenibilidad ambiental, cómo transformar realmente las estructuras de poder, porque la verdad es que nuestras estructuras, tanto, digamos, gubernamentales, como puede ser el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, como pueden ser los propios parlamentos, como lo estamos viendo hoy en la policía o en las fuerzas de seguridad en Colombia, que realmente lo que hacen es perpetuar la injusticia, la exclusión y la necesidad de empoderar sobre todo a las mujeres y a todas las comunidades que son más marginadas, generar un enfoque territorial, y esto tiene que ver muy con un debate muy fuerte dentro de la cooperación a nivel internacional. Bueno, ¿cuánto te llega de la cooperación? Y esto es uno de los temas que generalmente se describen respecto al tema de la cooperación. Gran parte de la cooperación se va en las transacciones financieras interiores, burocráticas de quienes gestionan la cooperación, pero también en lo que tiene que ver con la propia remesa que genera esa cooperación y que va a veces termina yendo hacia las propias organizaciones que son cooperantes o quienes gestionan la cooperación. Cómo mejorar esa efectividad y cómo promover sobre todo una cultura de aprendizaje mutuo, no solamente, digamos, los países que reciben o las organizaciones que reciben la cooperación son aquellas como que tienen que aprender del norte, ¿no? O sea, el norte nos enseña cómo nosotros tenemos que pensar y cómo nosotros tenemos que construir, cuando sabemos perfectamente que, por
por ejemplo, la cultura del buen vivir de las comunidades campesinas indígenas nuestras han generado mejores formas de vida y formas también de comunidad y de colectividad. Esto es por lo que trabajamos juntos y proclamamos esos valores, proclamamos claramente el respeto mutuo, la igualdad y sobre todo esta idea de la apropiación. Llamamos apropiación democrática a que quien recibe la cooperación, esa parte, digamos, de como socios de cooperación, ya no donante y receptor, sino como socios de la cooperación, no solo haya un aprendizaje mutuo, sino también una apropiación por parte de los sectores que queremos que se beneficien con la cooperación. Y obviamente, como dijimos, los compromisos vinculados a los principios de Estambul. ¿Cuáles son nuestras demandas? Poner fin a la condicionalidad, que no haya más ayuda ni cooperación condicionada, que haya una participación real de la sociedad, de la comunidad, que haya una sostenibilidad en el marco de poder hacer un monitoreo eficaz a la cooperación al desarrollo, que claramente el sector privado, las empresas, las multinacionales, que son gran parte de la cooperación, rinda cuentas. Por ejemplo, una de las cosas que son más interesantes de analizar cómo se nos están imponiendo los intereses de las multinacionales es cuando se habló del financiamiento del desarrollo, que fue en el 2015, seguramente Cristina Prego, cuando hable de este tema, lo va a desarrollar. Una de las cosas que se planteó en la cumbre de Addis Abeba, es una cumbre de Etiopía, que se habló del financiamiento al desarrollo, es que se puso en el propio documento artículos que hablan exclusivamente, por ejemplo, de la fundación de Bill Gates. O sea, mostrar realmente cómo las multinacionales tienen la capacidad para colocar un párrafo que describa cómo es la cooperación de una multinacional, que sabemos que es una de las principales porque tiene que ver con la digitalización y la economía 4.0. El tema de generar reformas en la gobernanza mundial. Hay una reforma en el sistema de Naciones Unidas que se está implementando en los últimos 3 años, y tenemos que ver si eso alcanza. Se han creado el sistema de coordinadores residentes de cada país del sistema de Naciones Unidas, que articula todas las agencias, la de UNICEF, la de la OIT, la de ONU Mujeres, la de ONU SIDA. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes como sociedad civil han tenido articulación con estos coordinadores residentes? ¿Cómo podemos demandar a estos coordinadores residentes para que la cooperación, hoy el ejemplo es COVAX, ¿no? El sistema de la Organización Mundial de la Salud, que está repartiendo en forma bastante arbitraria las vacunas a los países en vías de desarrollo? Bueno, ¿cómo incide la sociedad civil en ese reclamo, en esa demanda? Estos son elementos que pueden, digamos, debatirse en este importante curso que están haciendo los compañeros de la Alianza a nivel de América Latina y el Caribe. Y finalmente, ¿cómo generar alianzas inclusivas? Y esto es bastante importante. Una de las características de la sociedad civil es su atomización, digamos. Esto, digamos, lo tiro, lo digo, como para el debate en grupo. Generalmente los trabajadores luchan por sus derechos y a lo mejor no articulan o no articulaban con las comunidades indígenas plantean sus intereses, y lo mismo lo hacen las ONGs, lo mismo lo hacen los grupos feministas, y finalmente lo que ocurre es que el poder, digamos, se beneficia de esa atomización. Entonces arregla pedacitos con cada uno, le da un poquito a cada uno, sin embargo, logra la atomización y la descentralización de las cuestiones de la propia sociedad civil. Entonces, ¿cuál es una de las razones que nosotros tenemos que aprender del resultado malo que ha tenido esa atomización? Es que necesitamos tener una unidad aún en la divergencia, aún cuando seamos plurales, aún cuando describamos que somos intereses que pueden ser diferentes, digamos, ver qué es lo que nos une para generar alianzas inclusivas. Esta es la parte de la estructura, es una parte mucho más descriptiva. Hay una asamblea global, es una asamblea general. Actualmente hubo una reforma este año, hace pocos meses, de cómo
se estructura la Alianza Global de Eficacia al Desarrollo, y esa Asamblea Global reúne a 6 regiones, que son África, Asia, Europa, América Latina y Caribe, Medio Oriente, África del Norte y Pacífico, y se establece a través de 8 sectores a los cuales voy a hacer referencia después. Tienen 5 copresidentes, fíjense en que los copresidentes actuales, 2 pertenecen a América Latina, así que aprovechen, digamos, porque la compañera Mónica Novillo, que es de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, es una de las copresidentes por el sector feminista, y la otra copresidente corresponde al sector sindical, pero en realidad fue ungida por lo que ha sido la Alianza de América Latina, y esa soy yo. Bien, hablo en tercera persona, ¿no? En Argentina se dice que eso parece Maradona cuando lo hace en tercera persona. Hay un comité coordinador, se ha creado un comité independiente de rendición de cuentas, donde también ahora participa un compañero nuestro de Paraguay, ¿sí? Y hay un comité directivo. ¿Cuáles son los sectores a los cuales hacíamos referencia y en los cuales nosotros participamos como alianza? Por un lado, las organizaciones no gubernamentales internacionales, y esto también es un debate dentro de la propia alianza, porque hay mucha fortaleza de las organizaciones que son cooperantes, digamos, y esto es interesante de analizar porque a veces imponen, digamos, cierta lógica, cierta dinámica de lo que Europa, de lo que Estados Unidos, de lo que Canadá nos dice, y eso también tenemos que ser bastante combativos, tenemos que ser reflexivos respecto a algunas definiciones, no otras. Hay organizaciones no gubernamentales como las de América Latina que luchan realmente por reivindicaciones que hacen a la emancipación de las personas. El grupo feminista, el grupo indígena, el grupo rural y campesino, las organizaciones basadas en la fe, donde ahí trabajan mucho con Centroamérica, así que ahí si hay muchos compañeros, compañeras y compañeras que son de Centroamérica, es importante saber que ahí tienen algunos aliados importantes para trabajar conjuntamente con el movimiento rural y campesino, que es muy fuerte, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, a los cuales obviamente, como ustedes saben, yo pertenezco, y también el movimiento juvenil. Dentro del movimiento juvenil, la que es presidenta global también es de América Latina, así que ahí todos los que son jóvenes, las jóvenes, hay que reclamar para que haya una mayor fortaleza del sector de jóvenes, de las y los jóvenes esperen que no, ahí está. Para que digamos, podamos tener mayor voz de América Latina. Lo que hace la Asamblea General es establecer las direcciones estratégicas de esta plataforma, ¿sí? Y que lo hace conjuntamente con los 5 copresidentes. El tema de generar, hay un comité coordinador que es ahí hay un tema también bastante debatido por América Latina, y es que el comité coordinador tiene una fortaleza muy ligada a donde está la estructura del CPD, que es, no lo dije, es Filipinas, es en Filipinas donde se establece el comité coordinador, y eso también a veces a la alianza le da mucha impronta asiática, digamos, y está bien, digamos, pero claramente nosotros tenemos que hacer fuerza para tener una voz más fuerte de América Latina. Esto, digo, a nivel de lo que es la estructura cotidiana, nos pasa mucho, lo hacemos mucho con Mónica, y es haber logrado que tuviera una amplitud de mirada, porque si no a veces incluso hasta la impronta de la imagen, hasta la impronta comunicacional era muy asiática. Bueno, hemos logrado un desarrollo donde se vean por lo menos nuestras caras como latinoamericanos, ¿no es cierto? Y latinoamericanas. Hay un comité directivo que es de alguna manera quien toma las decisiones ejecutivas cotidianas. Obviamente hay mucho que tiene que ver con la cuestión de las finanzas, la mayor cooperación por la cual se desarrolla la estructura del CPD está vinculado a la Unión Europea, pero también a SIDA, y hay un comité independiente que es el que les decía que actualmente ha llegado un compañero de Paraguay. Nuestro plan para el año 2021 y 2023 es impulsar
los compromisos de la cooperación de eficaz al desarrollo, ¿sí? Que claramente esto de implementar la Agenda 2030, que les decía antes, que digo, no me quise extender en eso porque sé que ustedes lo van a ver exclusivamente, pero todo lo que es cooperación tiene que estar vinculado siempre a la Agenda 2030. Entonces, si ustedes tienen que hacer un proyecto donde solicitar cooperación o donde son dadores de cooperación como organizaciones de la sociedad, siempre vincúlenlo a la Agenda 2030. Y otra de las cosas que yo le contaba, que es la acción de Addis Abeba, ¿sí? Que es el plan de financiamiento para el desarrollo. Todas las personas que estamos dentro de la cooperación tenemos que darle, digamos, cada tanto una lectura a los compromisos de Addis Abeba, porque es ahí donde nos definen, donde se definen más claramente cuáles son los elementos y cómo se financia o cómo se aspira a financiar el desarrollo. Claramente la rendición de cuentas del sector privado, y uno de los temas que en los últimos años ha sido cada vez mucho más complejo y mucho más presente en la vida cotidiana de las personas. Y es el tema de cómo se han reducido los espacios de la sociedad civil, cómo se han reducido las libertades democráticas, cómo se ha reducido, cómo hay más represión hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, a los defensores y defensoras de los derechos laborales o de los derechos ambientales o los derechos de los pueblos indígenas o de los derechos campesinos, como hay una persecución que cada vez vemos más y que hoy claramente hace eclosión y colocamos en América Latina el epicentro de lo que está ocurriendo en este momento en nuestra querida Colombia. Si hay compañeros y compañeras de Colombia, nuestra mayor solidaridad, y estamos aquí para poder hacer lo que ustedes consideren que es pertinente. Otro de los temas es el tema de cómo se financia la acción climática. Piensen, por ejemplo, que para los países del Caribe, pero no solamente del Caribe, sino también de toda la cuenca del Atlántico, tienen lugares de alto riesgo vinculado al tema del cambio climático, y actualmente lo que hay es lo que se conoce como el nexo, es decir, la articulación de cuestiones humanitarias, cuestiones de derechos de desarrollo y también cuestiones de paz. A estos elementos se le conoce como el triple nexo. Entonces, cuando ustedes analicen y quieran desarrollar elementos vinculados a la cooperación, actualmente hay mucho énfasis en ese triple nexo entre cuestiones humanitarias, cuestiones de desarrollo y cuestiones de paz, ¿sí? En lo que hace a Busan, también, como dijimos, se creó el partenariado global de efectividad para el desarrollo, donde acá ya participan los gobiernos. Hay, de hecho, digamos, acá no me quería extender demasiado en esto, pero lo que se hace acá es un seguimiento y un monitoreo de cómo los países rinden cuentas. Es voluntario. Ahora, eso significa que se presenta cada 2 años, ¿sí?, el monitoreo de cómo se da la cooperación y cómo se intenta alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible cuando un país quiere colocarse como digamos, como evaluado, ¿no es cierto? Como en la evaluación, como en el monitoreo. Ahora, por ejemplo, países como Honduras, países como Costa Rica, países como Bolivia han presentado su plan, digamos, como países voluntarios del monitoreo, y uno no pareciera observar, sobre todo en algunos casos, donde se haya consultado realmente a la sociedad civil o a qué sociedad civil. A veces se consulta a organizaciones que son amigas del gobierno de turno, pero no se consulta realmente a quienes son representativos o representativas de lo que llamamos la voz articulada de la sociedad civil, y nuevamente insisto con ese tema de la atomización. Otro de los elementos que trabaja está vinculado al tema de la cooperación sur-sur, y esto es bastante importante porque hay digamos, no es solamente ver cómo los países desarrollados o los países del norte cooperan con el sur, sino que gran parte de la cooperación también ahora es de los países entre los países del sur. Bueno, ver también el tema de la rendición de cuentas, y esto tiene que ver sobre todo con el debate con China particularmente, porque China es uno de los mayores cooperantes, y
digamos, bueno, en qué medida hay transparencia, en qué medida hay rendición. Cuando hablamos del tema de rendición de cuentas sobre China, también es controversial y lo dejo al debate, ¿sí? Una cosa es que realmente China no tenga una transparencia y rendición, y otra cosa es que eso lo diga los países receptores o América Latina en nuestro caso, o África, ¿sí? O los compañeros o compañeras del sudeste asiático, y otra cosa muy distinta es que sea Europa la que nos diga a nosotros, ¿sí? Ah, no, miren que China es peligroso, porque ahí lo que se está jugando es una geopolítica, a mi entender, entre los países desarrollados donde el pato de la boda, decía mi abuela, lo pagamos nosotros. ¿Qué se monitorea en el GPD? GPDC, o sea, que monitorea la Alianza Global de Eficacia al Desarrollo, básicamente en qué medida hay apropiación nacional, fíjense en como de 8 principios pasamos a 4, ¿sí? La apropiación nacional, el foco en los resultados, fíjense cómo sigue habiendo un tema de foco de resultados, si se ha compartido y si hay alianzas con la sociedad civil, es decir, si hay alianzas inclusivas, tal como se describe esto, y si hay transparencia y una responsabilidad compartida. ¿Quiénes son, digamos, cuáles son las alianzas para generar un mejor monitoreo? Obviamente el gobierno, los parlamentos, el sistema de Naciones Unidas, que acá por eso yo insisto en esta relación que todas las organizaciones de la sociedad tenemos que decir, bueno, ¿quién es nuestro coordinador residente a nivel nacional? Por ejemplo, hoy en Colombia, ¿quién es el coordinador residente, digamos, de Naciones Unidas? ¿Qué está haciendo para denunciar lo que hay tan violaciones, matanzas, una masacre, digamos, a la sociedad civil, a las personas y esta persecución y esta masacre que se está dando? Los sindicatos, el sector privado y la sociedad civil. Todos estos actores tienen que definir y describir cuáles son los elementos centrales para generar y alcanzar que los objetivos de desarrollo sostenible de la alianza, digamos, de la Agenda 2030 puedan ser descritas.